Estamos en la lección sexta de 7 clases que hemos estado hablando de los patriarcas, donde hemos estado viendo sus errores, hemos estado viendo sus fracasos, pero también hemos estado viendo que a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, ellos terminan reconociendo quién es Dios. Dijimos en estas semanas que las mismas tentaciones que ellos tuvieron las estamos teniendo nosotros. Dijimos en este transcurso de estas 6 semanas que así como había sexo, somos puros adultos, ¿verdad? Que así como había sexo en el antiguo, en el pasado, hay sexo todavía. Así como había tentación de sexo, todavía hay tentación de sexo. O sea, todos los privilegios o todos los deseos de serle fiel a Dios, como hoy también, todos los deseos de serle infiel a Dios también existen el día de hoy. Lo mismo que ellos enfrentaron, las mismas oportunidades que tuvieron los antepasados para serle fiel o infiel a Dios, son las mismas pruebas, las mismas tentaciones o los mismos objetivos que tú y yo tenemos para serle fiel o infiel a Dios. Y hoy vamos a ver, la semana pasada vimos a Jacob cuando él roba la bendición. Vimos la semana pasada que en realidad el que era más culpable, gracias mijo, el que era más culpable de que Jacobo se haya atrevido a robar la bendición fue su padre y su madre. Porque ya Dios le había dicho que el menor iba a reinar o iba a ser el que iba a recibir la herencia en vez del mayor. Pero Jacob, como tenía preferido a su hijo Esaú, y como Rebeca, tenía su preferido a Jacob, ellos no vieron, no les importó la voluntad de Dios, sino les importó a quien ellos querían. Dijimos que hay personas que odian a sus hermanos en sangre porque su papá, su mamá quiso más a Julano que a Tangano. Esaú y Jacob no se querían porque la mamá quería a Jacob y el papá quería a Esaú. Y tú y yo tenemos que reconocer que si tú por X razón estás pasando por ese proceso, necesitas entregárselo a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo entregas a Dios, tú vas a estar viendo con coraje, con desprecio a tu hermano o a tu hermana. Y es lo que vimos en el transcurso de estas semanas. Y hoy, hermanos, hoy vamos a ver el encuentro que Jacob tiene con Dios. Vamos a ver que a pesar de que él robó, él fue trinquetero, él fue un engañador, fue lo que tú quieras, fue de lo peor. Aún en medio de lo que fue su pasado, cuando una persona se arrepiente, vuelve a tener un encuentro con Dios. La clase de hoy se trata o tiene dos temas para aplicarse. Primero vamos a ver cuando explota la bomba. Cuando explota, hermanos, cuando Jacob es descubierto por su padre y por su hermano. Cómo Jacob es obligado a irse de su familia. Cómo Jacob es obligado a salirse de sus privilegios por causa de la mentira. Yo no sé si alguna vez te han cachado en una mentira. Pasas por vergüenza, te privas de ciertos privilegios. Y hoy vamos a ver primeramente, antes de que Dios tenga un encuentro con Jacob, antes de que Dios venga a presentarse a Jacob como su Dios personal, primeramente Jacob tiene que pasar por un proceso de restauración, tiene que pasar por un proceso de reconocer su falta. Si Dios todavía no se ha hecho presente a tu vida, a mi vida, después de que la hemos regado, después de que hemos fallado, es porque aún todavía no se ha cumplido, todavía tú y yo no hemos reconocido la falta que hemos cometido. Y la segunda sección, la que vamos a ver, que está dividido, es que también veremos que el proceso del dolor, la vergüenza, repito, dije los privilegios. Jacob, hermanos, se arrepiente. Vamos a ver que el verdadero arrepentimiento. ¿Alguna vez usted ha pedido perdón a alguien o le han pedido perdón? Pero cuando usted y yo pedimos perdón,
y no podemos cambiar, seguimos igual, significa que solamente fue un perdón, un arrepentimiento de... Y Dios no busca que lo queramos impresionar con las palabras. Ay, papá. Ay, a Dios no le interesa eso. Tú y yo nos impresionamos. Ay, mira el hermano. Ay, mira la hermana, ya está bien arrepentido. Mira, ay. Nosotros nos podemos engañar con nuestras actuaciones, con nuestros fingimientos, con nuestra actitud. Aún puedo fingir que soy el más espiritual con mis manos levantadas, danzando. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser impresionado por nuestras palabras de arrepentimiento, porque Dios lo que ve es el arrepentimiento interno después que se produce en lo verbal. Repito, si Jacob no se arrepiente interno, Dios no se le hace presente después de que era una persona trinquetera. Por eso te dije, si tú y yo la hemos regado, si hemos fallado y todavía Dios no se ha sido presente, no te ha buscado o no me ha buscado, es porque Él sabe que solamente nos arrepentimos verbalmente porque perdimos ciertos privilegios, pero en el corazón todavía no hay arrepentimiento. Amén. Yo te puedo impresionar y me la puedes creer. Tú me puedes impresionar y te la puedo creer. Pero a Dios no. Dios no se emociona. Es más, tú puedes llorar y Dios no se emociona. Porque las lágrimas a lo mejor no son espirituales. Simplemente te duele las consecuencias. Te duele que has perdido privilegios. Pero en relación a lo espiritual no tiene nada que ver con tus lágrimas. Amén. Vamos a ver que antes de que Dios tenga un encuentro personal con Jacob, Dios lo tiene que sacar de su comfort zone. Dios lo tiene que llevar a solas. Mientras tú no dejes el grupito o con quien te juntes que te da tu apapache, Dios no puede tratar contigo. Porque la persona, no, usted está en su correcto, no. Entonces nos hacemos como el pavo real. Pues es verdad, pues yo tengo la razón. Dios te tiene que llevar a un lado donde te tiene que doler las consecuencias. Entramos a la clase. Allí en Génesis capítulo 27, la clase nos manda en el capítulo 27. Por eso si un día tú y yo fallamos, si un día tú y yo la regamos, no querrás impresionar a Dios, ni aún por venir a todos los servicios, ni aún por venir a temprano a la iglesia, ni aún por estar brincando, por estar danzando, por levantar la mano. A Dios no lo impresiona eso. Porque yo puedo estar danzando, yo puedo estar orando y llorando, y a la misma vez me caes gordo, me caes mal, y ay, llegó este hermanito, pero que tengo que fingir. Acá te lo siguiente de la clase. ¿Alguna vez tú has fingido acá estar en la presencia? Yo sí. Había una persona que me caía mal, pero yo sabía que cuando me miraba bien le daban celos. Cuando venía esa persona fingía estar acá, porque sabía que le iba a dar celos. Te estoy diciendo lo que soy. Pero te digo una cosa, que cuando salía del servicio salía seco. Porque solamente era para apantallar, era para manifestar algo externo, pero que no era interno. A Dios no lo impresionas. Si tú te quieres secar, Dios te deja que te seques. Si tú quieres el halago de la gente, Dios te deja. Pero tarde que temprano te vas a secar. Porque así como la bomba explotó, cuando Dios se lleva a Jacob, porque Él quería un encuentro personal con Él, así a ti y a mí, Dios nos tiene que apartar, nos tiene que llevar a la soledad, a la tristeza, donde digamos, no tengo otra salida más que tú, Dios. Amén. Vamos a entrar a la clase. Allí en capítulo 27, el versículo 41, porque la concentración que me quiero concentrar es en el capítulo 28, pero la clase nos manda al capítulo 27, para que veamos cómo es que Dios habla, ¿ok? Qué importante es que
que qué importa, repito, qué importa que mi esposa esté a mi lado, que mis hijos estén a mi lado, que es más que tú como iglesia estén a mi lado si Dios no está a mi lado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te digan todo así, hermano? Usted le puso en su derecho, le puso en sus... y así me gusta. Si tú y yo por dentro sabemos que tú y yo somos el problema. Dice allí en capítulo 27, el versículo 41, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿y aborreció quién? Por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, no dijo con su boca, ¿ok? No lo traigo en mis notas. El odio, el coraje no se expresa en la boca, en tus hechos, primeramente inicia en corazón. Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Raquel las palabras de Esaú, su hijo mayor, Y ella envió y llamó a Jacobo su hijo menor y le dijo, hijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela. Fíjate. Yo sé que un día me la voy a cobrar. Sin pensar, él estaba anhelando la muerte de su padre. Era su consuelo anhelar que muriera su padre, porque él sabía que una vez que su padre muriera, él iba a poder vengarse en el odio que traía en su corazón. Acerca de ti con la idea de que matarte, versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Ay, Padre eterno, mitigue. Ay, Jesús, mitigue. Mira, palabra buena de mitigue. Mitigue. No vas a ver qué decían. 45. Hasta que se aplaque, ¿qué? La ira de tu hermano contra ti. Y olvide lo que, fíjate, es buena la mamá, no lo traigo en mi nota. Lo que tú le has hecho. ¿Quién fue el que la mandó? Fue ella. Pero a veces cuando pasa algo le echamos la culpa a nadie. ¿Quién es la culpable del matrimonio? Es tú. No eres tú. No eres tú. Siempre le echamos la culpa a alguien. Es más fácil para mí echarte la culpa a ti. Y es más fácil para ti echarme la culpa a mí. Es que yo estoy como estoy porque por tu culpa. Es que no me puedo levantar por tu culpa. Es que fíjate, por tu culpa papá, por tu culpa mamá. Mira cómo estoy porque tú eras lo que tú eras. Todo le echamos la culpa cuando dice la palabra que ahora que hemos venido a Cristo, ahora traemos el ADN, estamos lavados con la sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, ahora lo que hagamos lo hacemos como excusa del pasado, pero ahora ya no lo hacemos para agradar a Dios. Tú y yo estamos como estamos, hacemos lo que queremos, no por fulano, por tangano, por mangano, es porque decidimos hacer lo que queremos hacer. Y dice allí, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Voy rápido en estos puntos, pero aquí primeramente vemos que ya ha pasado un lapso de tiempo. Y pues dijéramos, ¿alguna vez has tú durado mucho odio, mucho coraje con una persona o con alguien por poco tiempo? Y después como que se te desvanece. Pero ha habido veces que como que no desvanece, como que mientras no te mencionen a la persona, como que no hay problema, pero nomás que mencionen a la persona, como que vuelve a renacer. Y diga, es que yo estaba bien. No, es que es un ciclo. Mientras tú no escuches de la persona, mientras no te pisen el callito, todo está bien. Pero nomás te pisan el callo, vuelve. Ya había pasado un lapso de tiempo y dice que Esaú odiaba a su hermano. Ya había pasado años, ya había pasado meses. Y Esaú maquinaba en su mente cómo matar a su hermano. Repito, Esaú se consolaba en su corazón, en los pensamientos, cómo mataría a Jacob.
En otras palabras, como dije, él anhelaba la muerte de su padre. Lo único que le detenía era la muerte de su padre. ¿Cuántas familias, y lo digo con todo respeto y te lo digo de acuerdo a mi familia, cuántas familias, nomás porque está el papá, porque está la mamá, los hermanos se siguen uniendo o se siguen respetando, pero nomás falta la mamá, falta el papá, ya nunca se vuelven a hablar o no vuelven a convivir? Y dice dice que él se consolaba con el pensamiento que en cuanto muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano. O sea, Esaú no supo controlar su rencor, no supo controlar la traición que le habían hecho. Por eso te digo, y lo digo con todo respeto, no importa lo que la gente te diga, lo que la gente te apapache, el odio se lleva adentro, el resentimiento se lleva adentro. Ay, no se preocupe, hermano, yo le perdono, y alaba a Dios. Pero el problema no es lo externo, el problema es lo interno. Y con poquito que te dé enviada, no, usted dijo la verdad, usted lo puso en su lugar. Y no, se te hace y te conviertes en pavo real. Esaú no supo controlar la traición y se volvió en odio al grado donde él se encontraba en una prisión espiritual. Cuando tú no puedes controlar la traición, cuando no puedes controlar el coraje, el odio, de pronto primeramente inicia en tu corazón amargamente. ¿Alguna vez usted ha fingido odiar a una persona o que le cae mal a alguien, pero le sonríe? Yo no puedo levantar el otro pie si no lo levantara. Si tú no lo has hecho, te felicito, tú eres más espiritual que yo. Pero cuando normalmente trae resentimiento, trae odio, coraje contra alguien, la persona no sabe que traemos coraje porque fingimos. Pero cuando no es atendido, de pronto te empieza a afectar tu rostro, te empieza a afectar tu carácter, te empieza a aportar tu personalidad. En otras palabras, primero lo puedes controlar, pero después sale. Es como la mujer que está embarazada. De primero está embarazada, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no se le nota nada. Pero llega el momento cuando ese fruto tiene que dar a luz. Y cuando tú odias a alguien, cuando tú no has perdonado a alguien, puedes fingirlo lo que tú quieras y puedes ponerle su curita y hasta puedes llevar a comer. ¡Ay, le invito y todo! Pero si no es atendido, tarde que temprano tendrá que salir a luz. Y dice que al tiempo que Esaú lo habló y su mamá llegó a oídos de su mamá que Esaú andaba diciendo que iba a matar a su hermano. En otras palabras, primeramente fue en el corazón, pero de tanto era que ya no pudo y se lo tuvo que contar a alguien que quería matar a su hermano. Si no me la crees, fíjate, cuando un hermano, cuando una hermana ya no aguanta, te va a decir el problema, el coraje que trae en contra del otro hermano o la otra hermana. No tengo coraje, pero ay, me cae mal que haga esto. No, ya no aguanta, necesita sacarlo, porque le está secando, le está en una prisión y necesita decirle a alguien que esa persona le cae mal, pero le va a forrar, le va a poner algo espiritual. No tengo nada nomás que, para que me ayude a orar. No es cierto, ya no aguantas el odio, el coraje que tienes contra la persona. Aunque no digamos amén. Esaú no podía soportarlo y él abrió su corazón y lo empieza a hablar, empieza a sacarlo a luz. Por eso es muy importante. Para este entonces ya Esaú ya se había casado con mujeres cananeas.
algo que Dios había provisto, no permitía que Dios no quería que los judíos se casaran con otras razas, no porque Dios está en contra de las razas, sino lo que pasa que si tú conoces de Dios y te casas con una persona que no teme a Dios, que no conoce a Dios, te va a sacar de la iglesia, te va a sacar de los principios de Dios. Ahora, si nos conocimos en el mundo, órale, está bien. Venimos a Cristo, pero cuando tú conoces de Dios, Dios no quiere que te mezclas con alguien que no conoce de Dios, porque poco a poco te va a sacar de la iglesia. Esaú ya se había casado para este entonces. Y Rebeca pone esto como ejemplo, como excusa, y va a Isaac. ¿Y sabes qué? Ahora no le dice que su hermano, su hijo quiere matar a su hijo, a su otro hermano. Y dice, ¿sabes qué, Isaac? Yo no sé cómo le diría. ¿Sabes qué, mi amo? ¿Sabes qué, mi amor? Mi chuchuchi. Yo no sé cómo le diría, pero ¿sabes qué? Yo no puedo soportar que, ya no puedo ni pensar cómo mi hijo Jacob también se va a casar con mujeres cananeas como lo hizo Esaú. ¿Sabes qué? Mejor vamos a mandarlo con mi familia. Vamos a mandarlo. No, yo no quiero que se vaya a casar con una persona de esta. Y Esaú, hermanos, vemos ahí en el versículo 46 ¿cómo se dice? Rebeca se ve esforzada a mentir otra vez. Pero te digo, cuando uno miente, cuando uno se convierte en mentiroso, perdón la expresión, no lo traigo en mi nota, pero cuando tú y yo nos convertimos en mentirosos, ya las mentiras salen automáticas. Ni las maquinamos. Una mentira tiene que tapar otra mentira, y después esa mentira tapa otra mentira, y después esa mentira tapa otra. Rebeca no fue sincera con su esposo, prefirió echarle mentiras. Por eso te digo, a nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no. A Dios nadie nos puede engañar. Ella simplemente prefirió echarle otra mentira. Y por eso ahí vemos en el versículo 44, Rebeca dice, por algunos días, mi hijo, vete. Esos algunos días se convirtieron en más de 20 años que Jacob tiene que huir. Y lo triste de todo esto, que su madre ya nunca más volvió a ver a su hijo. Porque ella dijo, si te maldicen, no te preocupes, mi hijo, la maldición que caiga a mí. Por eso cuando tú y yo como padres andamos de alcahuetos, yo les comenté eso de mi hijo. Me gustaba una muchacha para mi hijo y yo quería que anduviera con mi hijo y órale, mi hijo, y cómprele esto para que se enamorara. Ella de mi hijo, y mi hijo fue el que se enamoró más. Y las cosas no se dieron, y después mi hijo fue el que sufrió. Y Rebeca le dice que tu maldición, si eres descubierto, que venga sobre mí. Yo la agarro. Y repito, Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo después de que se va. Nunca más lo volvió a ver. Rebeca murió cuando cuando Dios todavía estaba tratando con Jacob. Dios es un Dios grande. Por eso, voltea tu Biblia allí en Gálatas. Bueno, aquí la están poniendo. Allí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ella va a mandar a su hijo Jacob. Recuerda, Jacob era su preferido, ¿sí? Pero él dice, no, yo no quiero que se case con una mujer de aquí. Dijo, yo quiero que vaya con mi hermano. O sea, lo va a mandar con su tío. Y vamos a ver que su tío era el maestro de los engañadores, de los tramposos. Si tú y yo pensamos que somos mañosos, hay uno más mañoso que nosotros. Si tú y yo pensamos que somos mentirosos, hay uno más mentiroso que tú y yo. Rebeca nunca pensó que al mandar a su hijo con su hermano, que viene siendo el tío de Jacob,
nunca pensó que él lo iba a hacer sufrir. A él le iban a mentir, le iban a hacer trampas, igual como le hizo a su padre. Así como tratas a tus padres, un día también nuestros hijos nos van a tratar. Grítales en público y un día nos van a gritar nuestros hijos en público. Aunque no lo creas. ¿Te acuerdas con Jacob? No lo traigo en mi nota, pero ¿te acuerdas de Jacob cuando ya sus hijos crecieron? Cuando vinieron los hermanos que habían dicho que su hijo que su hijo menor José, que se lo había devorado un animal, la túnica de color. ¿Se acuerda de eso? Por años, Jacob vivió engañado que su hijo José estaba muerto. Lo que él no sabía, que lo que tú y yo hacemos en el presente, que pensamos que no tiene nada que ver, Dios lo trae a memoria. Y Jacob va a ir, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso siembra tu amabilidad y van a ser amables contigo. Grítale a tu esposo, te va a gritar para atrás. Grítale a tu esposa, te va a gritar para atrás. Grítale a tus hijos te van a gritar para atrás. Esa es la ley. Si yo quiero que tú me faltes al respeto, lo único que tengo que es aprovecharme de mi título de pastor y le empiezo a gritar, ya hermano, y ya. Tarde que temprano voy a fastidiar a ese hermano, hermana. Y pues también, ¿por qué me grita usted? ¿Por qué? Porque lo que siembro, cosecho. Y muy pronto Jacob iba a cosechar lo que sembró. Repito, Dios va a tener un encuentro con Jacob. Dios lo va a perdonar. Pero las consecuencias son inevitables. Si yo fumaba mucho, y aunque venga Cristo, los efectos que se llevaron por el cigarro, ya Dios me perdonó, pero los efectos que se produjo por el cigarro son inevitables. Las consecuencias son inevitables. Y ahora, cuando ya huye su hermano, ahora veamos el versículo, capítulo 28, donde ahora Jacob va a tener el encuentro con Dios. Repito, ya Dios lo tuvo que apartar. Ya su engaño, su mentira, lo privó de estar con su familia. Él tenía privilegios y él decía, ahora me voy a echar una vaquita, me voy a echar un chivito, un borreguito. Pero de pronto Dios lo tuvo que sacar de los privilegios. Y allí es donde Dios te va a querer agarrar a ti y me va a querer agarrar a mí, a solas. Donde no hay nadie que te defienda. Normalmente nosotros como seres humanos tendemos a querer apantallar. Pero cuando estás a solas no hay con quién lucirnos. Y ahí es donde Dios quiere que tú lleguemos. Dijo en 2:7, Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, dijo, me acordé. Lo que significa que cuando Jonás estaba en el pez, él estuvo luchando para ver cómo salirse del pez, pero no pudo. ¿Por qué? Porque había un plan perfecto. Y cuando él no pudo con sus fuerzas, dijo que entonces es cuando fue a Dios. Si tú quieres resolver el problema, mientras tú tengas fuerzas, mientras tengas dinero, mientras tengas intelecto o sabiduría, vas a querer resolverlo sin Dios. Pero vas a llegar el momento que tu problema no se puede resolver si es plan de Dios, hasta que tú y yo lleguemos a la conclusión que no es por mis fuerzas, sino es Dios quien quiere enseñarte una lección. Mientras no aprendas la lección, Dios no puede hacer la obra. Dios no va a hacer la obra, perdóname. Puedes llorar lo que tú quieras, puedes gritar lo que quieras, es más, puedes maldecir a Dios, es más, puedes hacer esto. Dios no va a hacer la obra porque Dios es un Dios caballeroso. Él quiere un objetivo, un propósito en tu vida y en mi vida. Cada lágrima que lloramos es por un para qué y un por qué. Y mientras no reconozcamos eso, nos vamos a dar golpes y hasta el fin vamos a llegar con la conclusión, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, Señor. Sin ti no puedo. Y veamos aquí en Jonás. Génesis 28, sorry. Vamos a ver cómo Dios tiene el encuentro con Jacob.
28 del 1 al 5, ¿lo tenemos? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de quién, y de Esaú. Primeramente vemos cómo Isaac accede a la petición de Rebeca y decide, pues es verdad. Recuerda esto, Isaac no sabe de las intenciones de su hermano Esaú, ¿sí? Rebeca le echó mentiras. ¿Estamos allí? Isaac no sabe nada de las intenciones de su hermano. Su mamá llegó con una mentira. Y Isaac accede a la petición, pero vemos en el versículo 3 que Isaac bendice a Jacob en el nombre del Dios Todopoderoso. Dios lo bendice en el nombre del Shaddai. El Dios que no tiene limitaciones. El que tiene poder. En otras palabras, Isaac, la primera vez cuando lo bendice por engaño. Quiero que entiendas esto. Yo te puedo dar un puesto por engaño porque eres fiel, porque vienes temprano, porque te portas bien, solamente para obtener el puesto. Yo te lo otorgué por engaño, porque pues, si aparentabas ser una persona respetuosa, eras fiel, venías temprano y lo otro. Pero el importante no es tanto el hombre, ahorita vas a ver que el importante es Dios. Porque Dios conoce tu fidelidad, Dios sabe quién tú eres. Tú y dijimos, nos podemos engañar uno al otro. Ay, espiritual, pero Dios sabe quién tú eres. Él sabe si vienes temprano nomás para obtener un puesto. Él sabe si cantas nomás para que digan que espiritual eres. Eso no importa lo que yo te diga. Ay, hermano, hermana, qué espiritual es. Ay. No importa lo que diga el hombre, lo que importa es lo que dice Dios. Y en esta ocasión, su padre lo bendice, ya no fue por engaño, ahora fue consciente. Isaac pudo entender que fue Dios quien había escogido a Jacob, aún aunque era tramposo, aún aunque había recibido el premio o la bendición por engaño. Dios conoce quién somos, Dios sabe nuestros corazones, Él sabe con cuál pata cojeamos, Él conoce todo. A Dios no necesitamos fingir nada. Y por eso allí podemos ver que Isaac lo bendice con la bendición del Shaddai, con el Dios Todopoderoso, el que nadie le puede hacer, nadie le puede competir. Pero fíjate el versículo 6 a 9. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, ¿qué dice? No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán y Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían, ¿qué? Mal a Isaac su padre, y fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maghalata, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Aquí hay algo tremendo. Esaú ve que su padre bendice a Jacob porque él obedeció a no tomar hijas cananeas, sino fue a buscar a una mujer de acuerdo a sus costumbres. Pero dice que cuando Esaú ve eso, él también quiere buscarse una mujer.
Porque quería agradar a su padre. Es bueno cuando tú quieres agradar a tu padre secular, cuando tú quieres agradar tal vez a los pastores, a los reglamentos, es bueno. Pero ahí no se encuentra la bendición de Dios. Porque Saúl quería la bendición que su padre le había dado a su hijo. Lo que Saúl no sabía, que era Dios quien estaba tratando con Jacob. Jacob era obediente, Jacob era fiel. El problema es que Jacob tenía un problema, era mañoso. Él era una persona que le gustaba echar trampas, pero ser tramposo, ser esto, no tenía nada que ver con ser fiel a Dios. Tú puedes ser el más truquero, el más mañoso del mundo, pero cuando tú eres fiel, la fidelidad se lleva adentro. Solamente Dios tiene que moldear, quitar ciertas mañas, pero Él ya sabe que cuando se te quiten esas mañas, tú y yo seremos útil para el servicio de Dios. ¿Sí? Por eso es muy importante. El problema no es lo que tú y yo hacemos en lo externo, el problema es lo que tú y yo somos por dentro. Por eso muchas mujeres se quejan, no, pues nomás cuando éramos novios me abría la puerta y ahora no te preocupes, hombre, si no te abre la puerta no hay problema, eso no te va a hacer feliz. ¿Para qué quieres que te abra un hombre la puerta cuando son novios? ¿Para qué? Mejor que no te la abra, pero que te respete, que te quiera cuando están casados, hombre. Sí, amén. ¿Para qué quieres que el novio te compre regalos caros? ¿Para qué quieres que te lleve a restaurantes caros? ¿Para qué? ¿Esta no es tu felicidad? ¿Es tu felicidad eso? No. ¿Para qué quieres un hombre o una mujer guapa? ¿Te vas a comer el cuerpo? No. No sé si me entiendes. Tú vas a vivir con el corazón, no con el cuerpo, con los regalos. Con el corazón es con quien vas a ser feliz o vas a ser infeliz. Y Jacob entendió que se le dice a Jacob, en otras palabras, era muy importante. Esaú quería agradar a su padre y va y se casa con una mujer árabe, descendiente de Ismael, para querer impresionar a su padre. Está bien que quieras impresionar, pero a quien tenemos que impresionar es a Dios. Porque si no te vas a cansar. Tú quieres impresionar al pastor, quieres impresionar a la iglesia, vas a venir servicio tras servicio, temprano, y si el pastor no te pone a hacer algo, pues no vale la pena, ¿por qué vengo a la iglesia temprano? Mira, y no me pone nada. No vengas temprano a la iglesia por el hombre, ven temprano a la iglesia porque quieres agradar a Dios. Cuando tú aplaudas para Dios, no lo hagas para quedar bien, no lo hagas para impresionar. No lo hagamos para eso. Tú cuando vengas temprano, tú hazlo para Dios. Cuando no vengas temprano, deja de hacerlo para Dios. Cuando te sientes, hazlo para Dios. Cuando te levantes, hazlo para Dios. Todo lo que tú hagas, hazlo para Dios, no para querer impresionar. Es Dios a quien tenemos que agradar. Y ya me voy a poner. El versículo 10, hermanos. Ya voy a entrar casi a la recta final. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy ¿quién? El Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será que el versículo que dice allí, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque, ¿qué dice?
Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Dios, si puso la mira en ti y en mí, Dios no te va a dejar. Dios no me va a dejar. Y lo voy a decir en términos que no me malinterpretes. Si quieres seguir sufriendo, vamos a seguir sufriendo. Pero no vamos a dejar de sufrir hasta que entendamos el objetivo de Dios. Y puedes buscar de una, de otra manera. Si Dios quiere enseñarte a ti y a mí que soy rebelde, no se va a resolver el problema hasta que yo reconozca que yo soy rebelde. Si Dios quiere enseñarme que yo soy celoso, aunque esto, aunque el otro, aunque acá, hasta que no reconozca yo que soy celoso. Porque Dios tiene un propósito en lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Tú puedes buscar consejo tras consejo, puedes leer libro tras libro, puedes mirar predicación tras predicación en el radio, en la televisión, puedes esto y lo otro. Mientras tú no reconozcas tu problema, tú buscarás excusa de echarle la culpa al prójimo. Y Dios dice, no, yo no quiero arreglar el problema con el prójimo, yo quiero arreglar el problema contigo. Aquí, hermanos, podemos ver en el versículo, que aquí del versículo 10 al 15, se dice que cuando Jacob llega a descansar, aproximadamente, hermanos, dice que ya él caminó, dice que más o menos fueron como a 70 kilómetros. Kilómetros en millas, ¿cuánto es el que tiene buena matemática? Que viene siendo como la mitad, ¿no? 2 kilómetros es una milla, ¿no? Son como 70 kilómetros, que viene siendo como 35 y feria millas. En caballo, en burro, en mula, vamos a decir. Más o menos son como de aquí a Los Ángeles. ¿Cuántas millas son? ¿50? 80. Ay, padre, me pasé. Entonces de aquí al monte, en carro, pues de volada. Pero en aquel entonces en burro, en caballo, ya es largo. En otras palabras, de acuerdo al comentarista, Jacob sabía que su hermano lo quería matar, pero él no descansa hasta donde se siente seguro. Porque tenía miedo. Y allí en todo eso, tal vez en el momento que iba en el proceso, ahora cuando ya Jacob es descubierto, en ese proceso el Señor estaba tratando con él. Y tal vez cuando llega, que ahora qué estoy haciendo, recuerda, la historia no registra que Jacob haya vivido fuera de su casa, porque él era el chiqueado. De pronto Jacob se encuentra en una tierra desconocida, se encuentra sola, se encuentra desprotegido. Tal vez está mirando al cielo, tal vez está mirando las estrellas, tal vez está haciendo memoria de por qué estaba en ese lugar. ¿Alguna vez tú lo has regado? ¿Para qué dije esto? Ay, me hubiera quedado callado. ¿Para qué, hombre? ¿Qué hice? Y Jacob, en ese momento, la Biblia no lo registra, pero dicen los comentaristas que en el proceso, cuando ya estaba oscuro, él se sentía seguro de su hermano, y es cuando empezó a meditar lo que él había hecho, lo que había causado. Y dice que de pronto en el cansancio, dice que él entra en un sueño. Cuando Dios se le presenta, es cuando Jacob estaba indefenso. Cuando Jacob ya no tenía a quién culpar. Cuando tú te sientas todavía tú no puedes permitir ayuda. Porque todavía te sientes fuerte. Y cuando Dios nos lleve, no digo si nos lleva, cuando Dios nos lleve al lugar donde ya no podemos fuerzas, donde somos indefensos, donde estamos reconociendo que es Dios, allí es cuando Dios habla con Jacob. Dice que entra en un sueño. Y vemos ahí, hermanos, que
que cuando Dios se le presenta en medio del sueño, Dios se le presenta en una forma medio rara, se le presenta como por medio de una escalera donde había ángeles que subían, bajaban y Dios estaba sentado. Pero si tú y yo vemos en los versículos que leemos, en ninguna parte Dios le reprocha lo que él hizo a su hermano ni a su padre. Está raro Dios, ¿no? Si tú y yo acá entre si alguien nos falla, si alguien nos lastima, ¿qué es lo primero? ¿Sabe qué, hermano, hermana? Usted me lastimó con esa palabra. ¿Sabe qué? De verdad, usted la regó. Yo sé que ya me pidió perdón, pero ¿sabe qué? Me lastimó. Pero Dios no le reprocha lo que él hizo. ¿Por qué no le reprocharía? Dijimos que el verdadero arrepentimiento no se encuentra en lo externo. El verdadero arrepentimiento se encuentra en el corazón. Amén, aleluya. Dios sabía que en el proceso de Jacob estaba arrepentido de lo que había hecho a su padre y a su hermano. Nosotros como seres humanos, cuando alguien falla, cuando alguien la arregla, queremos que pague ciertos requisitos, que haga ciertos requisitos. Entonces tú me muestras que te arrepentiste. Pero Dios no es así. Dios ve el corazón. Él sabe cuando tú y yo estamos arrepentidos. Y Él sabe cuando no nos hemos arrepentido. Y repito por tercera vez. Por eso Él sabe cuándo se va a hacer presente y cuándo no se va a hacer presente. Porque ¿de qué sirve que se haga presente cuando yo todavía no reconozco lo que yo hice? Dios quiere que reconozcamos. Y ahora sí, con esto casi ya nos vamos a la recta final. Dios perdona al instante. Simplemente no me voy a hacer un resumen. Y dice allí que la escalera subía. En el versículo 13 dice que Dios le da unas promesas de bendición a Jacob. Le promete que le iba a dar la tierra prometida. Le iba a heredar la tierra prometida, o sea, Canaán. Le promete también que le iba a dar su simiente, o sea, iba a tener hijos, ahí vendría el libertador, el Mesías. También le promete que su presencia iba a ir donde quiera que él fuera. Y también le promete protección. Y le promete que iba a regresar a su casa, a su tierra. Si tú y yo reconocemos nuestro problema, Dios regresa. ¿Qué es restauración? Restauración significa regresar al lugar original donde inició el problema. Si tú y yo le hemos fallado a Dios cuando somos restaurados, Dios nos lleva para atrás al primer amor. Si tú y yo tenemos problemas entre hermanos y hermanos o como cónyuges, cuando somos restaurados, Dios regresa nuevamente a esos deseos de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos una vez más. Pero Dios no te puede llevar, ni me puede llevar hacia atrás mientras no hayamos reconocido con nuestra falta. Lo voy a explicar algo breve, rápido. ¿Qué horas son? La escalera que menciona ahí del versículo 12 y hasta el versículo 15 tiene dos simbolismos. El primer simbolismo significa que cuando ve que la escalera está en la tierra y está inclinada en el cielo, simboliza la gran separación que hay entre el cielo y la tierra. La gran diferencia, la gran distancia que hay entre Dios y el hombre. La escalera simboliza que nadie puede ir al cielo sin intervención de Dios. Si no está esa escalera, ¿para qué se usa la escalera? ¿Para subir? Sin la escalera yo no puedo llegar al techo. Necesito algo para poder llegar al techo.
Y Dios se le presenta como el Todopoderoso, pero le presenta una escalera y ángeles que suben y bajan. En otras palabras, le está diciendo a Jacob, mira Jacob, tú no puedes venir a mí. Tiene que haber una intervención, tiene que haber un medio. Y todos sabemos que era un símbolo a nuestro Señor Jesucristo. Que nadie puede ir a Él si no es por Cristo. No tengo tiempo, pero en Juan capítulo 1, nuestro Señor Jesucristo cita este verso. Cita estos versos de Jacob, que le dice que nadie puede ir al cielo si no es por Él. Jacob dice que ve los ángeles. ¿Sí puede pasar del piano, por favor, mijo? Son los mensajeros de Dios. Dios tiene ángeles que nos guarden, que nos cuidan. Y dice que Dios mira a Dios, mira a Dios encima de la escalera. En otras palabras, habla de su autoridad, habla, hermanos, de su dominio. Que nada ni nadie se mueve sin el consentimiento de Dios. Pero lo tremendo aquí que es, y aquí es lo que te dije. Dios confirma lo que su padre le había profetizado. Lo que su padre le había profetizado en el versículo 3, Dios se lo confirma en la relación con él. Cuando Dios te dio una palabra por medio de un hermano, por medio de esto y lo otro, por medio de una palabra profética, no hay cuando Él lo confirma. Es Dios. Y con esto terminamos. Versículo 16. Y despertó Jacob ¿de qué? Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no qué. ¿Es lo que? No lo sabía. Te digo una cosa acá entre nos. Voy a decir algo ridículo, algo. Si Dios quitara su espíritu de la iglesia ahorita, ¿pudiera sentir la diferencia? Si Dios quitara su espíritu. Ahora, yo no estoy hablando de hablar cantos, de cantar cantos. No estoy hablando de predicar. No estoy hablando que porque nos juntamos como creyentes. Si Dios en este momento quitara su espíritu, porque dice Jacob, wow, yo no sabía que Dios estaba aquí. En otras palabras, de nada sirve que su presencia esté aquí si tú no puedes sentir su presencia. Es igual ir a una cantina, a una nightclub. ¿Cuál es la diferencia si de todos modos no lo siento? ¿De qué sirve venir a su casa y no sentir su presencia? Es como ir a una cantina, con respeto lo digo, no lo saben chico palabra, a una discoteca, a un party, convivio, pero su presencia no está allí. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, y perdón la palabra que voy a expresar, cuando venimos a la iglesia religiosamente, tú nunca podrás sentir su presencia. Porque a Dios no se le siente por costumbres, por religión. A Él se le siente por la relación con Dios. ¿Qué significa? Que entonces... No, yo no estoy diciendo nada. Lo que te estoy diciendo que Jacob no sabía que estaba allí. Por eso él se le presentó como el Shaddai, el Todopoderoso. Y dice que en la escalera estaba abajo y encima de la escalera estaba Dios. En otras palabras, Dios sabía por dónde estaba llevando a Jacob. Dios está consciente de tu vida, Dios está consciente de mi vida. Dios sabe lo que hacemos, sabe las decisiones y Dios sabe por dónde te tiene y me tiene que llevar para que entremos en su presencia.
Dios tiene todo en control. A Dios no lo impresionamos por venir a la iglesia. ¿De qué sirve? No me malinterprete. Es bueno venir a la iglesia, ¿ok? Pero no se compara con venir a su casa y despojarnos y decir, Señor, aquí estoy. Necesito tu presencia, Señor. Sí. Dice el versículo 17. Mira el versículo 16 otra vez. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y yo qué? No lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. En otras palabras, Bet-El es la casa de Dios. Versículo 20. Y hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, era un viaje chiquitito. Sabía Jacob que ahora ya había recibido la promesa. Ahora Dios tenía que hacer un proceso para hacer cambios en su vida. Pero un día lo iba a regresar. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será que. Te lo digo acá entre nos. Jacob conocía el ritual de su padre, conocía los sacrificios, pero Jacob nunca había tenido un encuentro personal con su Dios. Es bueno que traigamos a nuestros hijos a la iglesia, es bueno que vengan y es bueno que tú y yo seamos, no, que tengan, pero nada se compara con que por ellos mismos puedan buscar a Dios. Y dice el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Si Dios lo lleva, a casa de su tío, también allá en la casa de su tío, había mucha idolatría. Si Dios no se hace presente con Jacob antes de llegar a agarrar a su esposa, y como él no había tenido presencia, relación con Dios, tal vez sus ojos se le hubieran ido a otra mujer y el viaje que hizo fue en balde. Dios sabía, Dios conoce quién era Jacob. Tal vez Dios nos conoce, él sabía que tenía necesidades. Somos puros adultos, ¿verdad? Él sabía que tenía necesidades sexuales. Él sabía que iba a necesitar a su esposa. Pero él sabía que si no tenía un encuentro personal con Dios, iba a buscar a cualquier mujer solamente para satisfacer sus apetitos sexuales. Por eso Dios se le hace presente, porque Dios tenía una promesa. Dios tenía un llamado especial para Jacob. Pero si Jacob no estaba experimentando la presencia, entonces la carne tomaría el control de su vida. Dios quiere algo especial, personal con nosotros. Si encerramos toda la historia, tú y yo necesitamos agarrar nuestra parte. Dios va a tratar con mi esposa, Dios va a tratar con mis hijos, Dios va a tratar con ustedes, pero yo necesito que Él trate conmigo. ¿De qué me sirve que Dios trate con mi esposa si Él no ha tratado conmigo? Voy a poner este ejemplo. Si yo le pido a Dios que cambie a mi esposa, ay Señor, mira, esta es mi cruz, digo un predicador, esta es mi llanta, ay Señor, es la que me hace carga, ay, cámbiala. Es que hace años vino un predicador que dijo que la esposa era la llanta, porque la llanta es la que va cargando siempre el carro. Dice, no, esa mujer, no, me hace la vida imposible. Vamos a decir que yo me queje con Dios. No, Señor, mi esposa. Vamos a decir que Dios cambiara a mi esposa. Ahora, pues Rafael, cambia. Ay, mi esposa ahora ya es bien cariñosa, mi esposa me hace esto. Pero si yo no cambio,
va a volver a ser la misma. ¿Por qué? Porque yo no he cambiado. Dios no puede cambiar a tu esposo ni a tu esposa si tú no cambias primero. Porque si Dios lo cambia y como tú no has cambiado, va a regresar otra vez el mismo carácter. Dios quiere primeramente a ti. Moi. Dios ya sabe, como en la escalera, Él sabe quién es, Él sabe quién es tu hijo, Él sabe quién es. Repito, Dios no quiere tratar con ellos, Dios quiere tratar contigo. Dios tiene un llamado para ti, diferente tal vez que tu esposo. Tal vez diferente que tu esposa, diferente que tu padre, diferente que tu hijo. Dios quiere algo personal con uno. Y hasta que no reconozcamos como Jacob, vamos a seguir. No van a decir que estoy loco, ¿ok? Dando golpes en la pared, llorando. Tal vez te vas a buscar otro, tal vez te vas a buscar otra y vas a llegar al mismo patrón. El mismo patrón. Porque el problema no es, el problema soy yo. Yo soy el problema. Es Dios que quiere tratar conmigo. Amén. ¿Entendemos? La vida de Jacob, hay un porqué, hay un para qué. Y que la vida de Jacob sirva como ejemplo para nuestras vidas. Que si la regamos, si fallamos, sí, pero aún en medio de ello hay perdón de Dios. Dios puede levantarnos, Dios puede usarnos, aún que la hayamos regado, siempre y cuando el perdón sea sincero del corazón. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte, 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 fuerte al Señor? Gloria a Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a, si podemos entonar unos cantos. Sé que hay Santa Cena hoy.